¿Debe la iglesia mezclarse con la política? Es una pregunta que se están haciendo a diario mucha gente. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Puede un cristiano entrar en alguna posición en la política sin corromperse con los líderes en el poder? No lo sabemos, entonces veamos. Esto dice la Biblia. Saludos. Que la paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes. Este es su amigo y hermano Pepe Luis Pedraza, dándole a usted la bienvenida a este canal. Esto dice la Biblia. Como maestro de la palabra de Dios, me es importante abordar esta pregunta desde una perspectiva bíblica y teológica, reconociendo la complejidad del tema y las diferentes interpretaciones que existen. Por eso la pregunta es, ¿debe la iglesia mezclarse con la política? En primer lugar, creo que debe haber una separación entre iglesia y la política. Pero no la separación como muchos piensan, que el cristiano no debe estar en la política porque es que ellos entran ahí, se vuelven corruptos, etcétera, ¿no? Como si la gente fuera adivina y ya saben de antemano que el cristiano se va a corromper. Vamos a ver ciertos versículos en la Biblia donde nos habla acerca de este tema. En la Biblia vemos que Jesús mismo marcó una distinción entre las esferas de lo secular y de lo espiritual. Cuando le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, Jesucristo le respondió, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús establece una distinción clara entre las responsabilidades hacia el gobierno y hacia Dios. Esto sugiere que las obligaciones civiles y espirituales tienen diferentes esferas de autoridad. También vemos en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 33 en adelante, dice que Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o es que te lo han dicho otros de mí? Entonces Pilato le dice, pues ¿acaso soy yo judío? Porque entendamos que Pilato era romano, no judío. Y le dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y vean lo que Jesucristo le responde. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí Jesús aclara que su reino es espiritual, no de teoría mundana. Esto subraya la idea de que la misión de la iglesia trasciende los asuntos terrenales y políticos. La iglesia tiene una misión espiritual: predicar el evangelio, discipular a los creyentes, servir al prójimo. La política, por otro lado, se ocupa del gobierno de la sociedad, la administración de la justicia y la protección del bienestar público. Miren, y es por eso que yo les digo que es peligroso mezclarse. Y cuando digo mezclarse, quiero decir estar atados, revueltos en un mismo pensar. Porque eso es mezclarse. Hay una gran diferencia entre estar juntos y estar mezclados. Entre trabajar juntos y trabajar unidos. Son dos cosas diferentes y de eso es que yo quiero hablar. No quiero decir que el cristiano debe vivir alejado de los puestos en el gobierno, sino que no se debe mezclar en sus decisiones y pensamientos. La historia misma nos muestra que cuando la iglesia y la política se mezclan de una manera inapropiada, surgen numerosos peligros. Y los hemos podido ver.
Por un lado, la iglesia puede perder su enfoque espiritual y volverse una herramienta del poder político. Esto puede llevarla a la corrupción, a la injusticia y a la imposición de creencias religiosas por la fuerza, aunque algo que contradice el mensaje de amor y libertad en Cristo. Antes, miren, se perseguía a las iglesias por tener un pensamiento contrario a la religión regular de este tiempo. Pero por otro lado también, cuando los gobiernos usan la religión para justificar sus acciones o políticas, se corre el riesgo de manipular la fe para fines que no son necesariamente con acorde de la enseñanza de la Biblia. Por eso es peligroso mezclarse. Tiene que haber una separación, aunque estén trabajando juntos. Ejemplo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 6. El rey Darío le pareció bien poner 120 sátrapas y gobernantes en su reino, y para eso escogió a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Pero dice la palabra que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel era un ejemplo de cómo un creyente puede participar activamente en el gobierno y ejercer una influencia positiva, manteniendo su integridad y fe en Dios. Y esas son las cosas que ayudan a eliminar la corrupción que se vive en muchos países. Existen líderes corruptos porque no tienen a alguien a su lado que los guíe a la integridad. Es por eso que Pablo exhorta en 1 de Timoteo, el capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren la exhortación de Pablo. Tenemos que orar por los reyes, orar por los presidentes, gobernadores, alcaldes y todos los que están involucrados en la justicia del pueblo. Sépase los jueces, senadores, representantes, etcétera, todos los que trabajan para el pueblo. Pero vean lo que dice en Proverbios capítulo 14, 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Este proverbio destaca la importancia de la justicia en la gobernanza, algo que los cristianos pueden promover en el ámbito político. Y aunque por todo lo negativo que vemos en la política, yo pienso que, sin embargo, existe una influencia positiva entre ambas. Esto no significa que la iglesia deba permanecer completamente al margen de la política. Los cristianos están llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, según Mateo 5. Aquí Jesús llama a sus seguidores a ser una influencia moral y espiritual en el mundo, lo cual incluye participar en la sociedad y por extensión en el gobierno, pero sin perder la identidad en Cristo, con los principios del reino de Dios, como la justicia, la misericordia, la verdad. En la Biblia vemos ejemplos como José en Egipto y Daniel en Babilonia, quienes ocuparon cargos políticos y usaron su influencia para el bien común. Pero tiene que haber un equilibrio. El desafío radica en encontrar el equilibrio adecuado. Por un lado, la iglesia debe ser una voz profética que denuncia la injusticia y defiende a los oprimidos, pero sin perder su identidad espiritual y su misión primaria. Y por otro lado, la política, por su parte, debe respetar la libertad religiosa y permitir que las diferentes comunidades de fe vivan de acuerdo con sus convicciones. En resumen, hermanos y amigos, la iglesia y la política no deben mezclarse en el sentido de que una domine a la otra. La iglesia tiene un papel vital que jugar en la sociedad, influenciando con los valores del evangelio, pero debe hacerlo desde una posición de independencia,
para no comprometer su misión espiritual, ni ser corrompida por el poder político. Al mismo tiempo, los cristianos pueden participar en puestos del gobierno, guiados por su fe y buscando el bien común, pero siempre con discernimiento y sabiduría, evitando la idolatría del poder. Trabajar en la posición que tiene bajo el temor de Dios, no mezclados, pero dando testimonio y fe a los que lo ven. El problema que pasa aquí es que el pueblo cristiano no quiere ver líderes corruptos, pero tampoco quiere ver líderes cristianos, porque los juzgan por su posición. Pero yo les digo, un gobierno sin la guianza del Señor será cada vez más corrupto. Para que la corrupción y las malas normas desaparezcan, el Señor tiene que entrar en acción. Y como único lo puede hacer es poniendo líderes con valores cristianos para que arreglen la corrupción del país. ¿No fue Dios quien puso a David por rey? ¿No fue Dios quien permitió que José y Daniel llegaran a esos puestos políticos? Donde vemos el cambio radical y las bendiciones que esos pueblos recibían, solo por tener a un hijo de Dios dentro de ellos. Pueden haber líderes cristianos en la política, solo que no se mezclen y no se corrompan. Sean de agrado y ejemplo para los demás líderes y sean de bendición para el pueblo. Hemos visto cristianos corriendo para posiciones en el gobierno, pero no son apoyados por el pueblo de Dios. Entonces, cuando un pueblo elige al líder equivocado, no se puede quejar por la corrupción en el país. Vean el ejemplo en 1 Samuel capítulo 8, el ejemplo del pueblo de Israel por no querer dejarse dirigir por Dios y prefiriendo ser gobernados por el hombre en vez de Dios. Puede que muchos no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo y puede que muchos estén de acuerdo. Pero miren, yo les digo que pueden comentar, háganlo, pero hágalo con mucho respeto, sin alarmarse. Y que su comentario tenga base bíblica para entenderlo mejor, por favor. Y si les gustó el programa, pueden darle un like para que así YouTube promueva este canal. Y le pido que se suscriba a este canal para que continúe recibiendo estos estudios que estaré realizando con la ayuda del Señor. Recuerden que un siervo del Señor puede ser luz en medio de las tinieblas y la corrupción. Trabajar para el gobierno no significa ser político. Es simplemente un puesto para ser de bendición para el pueblo. Juntos, pero no revueltos. Y entiendo que muchos criticarán esta enseñanza, aunque venga con textos bíblicos. Pero les hago una pregunta antes de terminar. Si usted ora por algún presidente o gobernador, alcalde, sea quien sea, para que el Señor lo dirija por el bien del pueblo, y resulta que este hombre se convierte a Cristo, ¿qué usted haría? ¿Le diría a esa persona que ahora se tiene que salir del gobierno porque ahora es cristiano? Le ora a Dios, Dios lo toca, y usted le diría que se salga. Porque si usted piensa que un cristiano no puede ser un líder político, creo que piensa entonces que se tiene que salir. Y llegará otro sin temor de Dios a gobernar el país. Seamos sabios. Si queremos lo mejor para el país, oremos a Dios que ponga líderes que tengan el temor de Dios en su corazón. Y cuando Dios lo ponga, por favor, no lo critiquen. Espero que esto haya sido del agrado de ustedes. Dele like, comparta este video y suscríbase para que reciba los futuros videos. Y entonces será hasta la próxima. Este es su amigo y hermano Pepe Luis Pedraza en Esto Dice la Biblia. Que el Señor les bendiga.